historia de lo sobrenatural se encuentra la historia de los pactos, es decir, de esos contratos hechos para lograr acceder a favores especiales o a riquezas inmensas, pero siempre con un alto costo. Mi pacto con el diablo. Entonces lo vi, delgado, de tez negra, muy alto, sin cabello, usaba un traje y un sombrero, estaba recargado en un árbol, se metió un cigarro a la boca y mientras lo encendía me dijo: Me gustabas, ¿verdad? Mi relato comienza de la siguiente manera. Me llamo José, crecí en un hogar sin lujos. Mi padre, con mucho esfuerzo, nos dio lo necesario a mis dos hermanos y a mí. Mi madre siempre se encargó de los labores de la casa. Y con nosotros vivía mi abuelo por parte de mi papá, siempre enfermo. Él ya era un señor entrado en años. Desde que yo entré a la preparatoria miraba cómo algunos de mis compañeros siempre tenían cosas. Pues buenas, la verdad, nuevas, estrenaban seguido, o sus papás les daban dinero o les mandaban muy buenos almuerzos. En mi caso no era así. Yo era el mayor de mis hermanos y me tocaba, aparte de la escuela, ir los fines de semana o en vacaciones con mi papá a la obra. O en trabajos ocasionales yo era su chalán, pero pues sin sueldo. A mí eso se me hacía injusto, me daba para abajo. Aparte de todo, ni siquiera salí bueno para los estudios, porque apenas si pasaba y había materias que ni me entraban. Me tocaban chingas por donde fuera. Ya en mi último año comencé a tener un temor constante. Terminé igual que mi papá, y no es que fuera malo su trabajo, pero sí era muy matado, y pues no alcanzaba para la gran cosa. Sabía que de eso no iba a poder tener todo lo que yo anhelaba para mí, pero estudiar no me iba bien, como ya les dije. No creo que fuera a quedar en la universidad. Como muchos niños me adoctrinaron con la iglesia. Podía faltar a la escuela, pero no a la iglesia los domingos, a menos que mi papá me llevara a trabajar con él. De otra manera, esa era una actividad obligatoria cada semana. Pues ahí es donde me surgió esta idea de pactar con el diablo. ¿Para qué hacer esto largo si eso es la verdad? Ahí me surgió la idea porque de tantos sermones que yo había escuchado, había algo que siempre se repetía. El diablo esto, el diablo aquello, la tentación y no sé qué cosas más. Se me hizo fácil pensar que podía gozarla en este momento. Pero yo sí tenía claro algo, yo no quería entregar mi alma. Eso siempre lo tuve presente. No sé si es cierto lo de la vida después de la muerte, pero pues por si acaso yo no quería arriesgarme. Durante todo ese año yo me la pasé investigando métodos para lograr establecer un pacto. Me topé con infinidad de cosas en internet, con muchísimos charlatanes, que se hacen llamar brujos o brujas. Que el método de la llave menor del rey Salomón, que el Maleus Maleficarum, que los libros malditos. Miren, eso son puras fanfarronadas, de verdad. Si hay algo que pueden encontrar en internet o un libro que puedan comprar, eso les garantizo que no les va a servir. Lo primero que hice fue maldecir a Dios, romper con mi fe, renegar de la iglesia, y gracias a eso fui conociendo a las personas indicadas. A ustedes les sorprenderá saber que la persona que me fue guiando en un comienzo era un sacerdote, no uno que ya no formara parte de la iglesia, era uno de los más activos de la comunidad. Después entendí que esa era la manera en la que él podía acercarse a la gente, conocer sus puntos vulnerables, sus debilidades y necesidades, acercarse a ellos y llevarlos hacia el otro lado. Yo no quiero revelarles la totalidad de cosas que hice para contactarme, por pactar. Después de terminar la escuela me topé con la dura realidad de un joven que no puede conseguir trabajo en un pueblo olvidado por Dios. Mi vida se convirtió en ser el chalán permanente de mi padre. ¿Para qué tanto estudié entonces? ¿Siempre estuve destinado a esto? Eso me repetía cada día. Con cada oportunidad yo continuaba en la búsqueda de una salida para esa vida. Me renté un cuarto y me uní a una iglesia satánica. Y es lo mismo, amigos, puras mentiras. Lo único bueno de eso fue que pude conocer a alguien que me ayudó a tener mis verdaderos primeros contactos, si lo podemos llamar de ese modo. Esta persona era un inmigrante haitiano, que no hablaba muy bien el español, pero me inculcó un poco de su religión. A él le daban trabajo ahí cuidando el lugar y haciendo la de limpieza o mantenimiento. Ellos, los haitianos, fueron una colonia francesa, entonces hablan ese idioma, y él practicaba la religión llamada vudú. Paul, ese era su nombre. Él practicaba esa religión pero más del lado africano. Ahí hay que hacer muchas ofrendas, sobre todo de animales. La sangre es una gran fuente de poder. Yo le dije que quería pactar con el diablo, pero él me dijo que algo así no existía, pero que podíamos tratar de que un ente entre la dualidad de los vivos y muertos nos escuchara y hacerle peticiones. Él me dijo que no muchos logran esto, y que el precio siempre va a ser muy alto. Él me lo advirtió, pero yo acepté. Mi ambición era mucha.
me fue guiando en sus rituales y en más de una ocasión yo sentí que perdía el tiempo. Después de todo, ¿por qué no hacerlo para sí mismo y beneficiarse si fuera real? Él me dijo que no estaba dispuesto a condenarse en la otra vida, y esa es otra similitud entre el vudú y la religión cristiana. Es decir, ellos piensan que tienes que sufrir aquí lo que te toque sufrir para poder gozar después de la muerte, y eso es algo con lo que yo jamás he estado ni podría estar de acuerdo. Ustedes tienen que entender una cosa, no se trata de pedir por pedir, y que las cosas van a aparecer de manera mágica o gratuita. En este mundo todo, escuchen bien, todo tiene un precio. Para lograr pactar, se tiene que pagar. Como les comenté, me mudé a un cuartito y ahí hacía todo. Básicamente ese era mi centro de operaciones. Tras mucho insistir, por fin, después de 2 años y medio lo vi. Era un hombre delgado, de tez negra, muy alto, sin cabello. Usaba un traje holgado y un sombrero. Estaba recargado en un árbol. Se metió un cigarro a la boca y mientras lo encendía me dijo: Me buscabas, ¿verdad? Me buscabas, ¿verdad? Me buscabas, ¿verdad? Yo al comienzo no comprendí de qué se trataba. Ya era muy tarde, eran como las 2 de la mañana, y yo estaba bajando del cerro porque fui a hacer un ritual que Paul me enseñó. Traía un machete y lo saqué. Ese hombre me volteó a ver, pero era una mirada muy pesada en verdad, muy penetrante, y me sonrió. Sus dientes eran afilados y delgados como los de una piraña, y se comenzó a reír de una manera muy fea. Más que dar miedo, parecía un loco. Yo preferí seguir mi camino. Bajé lo más rápido que pude y llegué a donde yo rentaba. Al entrar era solo un cuartito, tenía una cama, el buró, una mesa de centro y una silla. Pues ahí estaba él. Cuando yo prendí la luz me sujetó por el cuello y me arrojó a la cama. Tenía demasiada fuerza. Me dijo que si con esas pendejadas yo pretendía lograr algo y me tiró lo que tenía encima del buró. No entiendo, llevas tanto tiempo llamándome. Me tomo la molestia de responder y te sigues de largo. Te voy a matar. Yo no tengo más opción que llevarte. Vas a ser mi sirviente. Comencé a repetir unas palabras que me dijeron que me iban a servir en caso de que yo contactara con algún ser maligno. Era una clase de oración, si lo queremos interpretar de esa manera. Me invitas a venir. Me abres la puerta. Me alimentas con sangre y ahora me pides que me vaya. ¿Nunca querías salir de esta miseria? ¿Nunca querías conocerme y pactar conmigo? ¿Tú eres el diablo? ¿Un demonio? ¿Un muerto? ¿O qué eres? Sí, yo soy eso. Soy el fin, soy la muerte, soy el hambre y la miseria. Soy quien te puede sacar de esta asquerosa vida que tienes. Pero dime qué estás dispuesto a darme. ¿Me vas a dar una ofrenda? Porque simples animales de corral no van a servirte ahora. En 3 días y 3 noches voy a venir y me vas a dar la ofrenda que yo merezco. De lo contrario te voy a matar y voy a condenar tu alma. Me dio un golpe y yo quedé inconsciente. A la mañana siguiente yo esperaba ver todo regado, pero no. Sorprendentemente todo estaba bien. Yo estaba en mi cama y aunque me sentía muy adolorido, no tenía marcas visibles de lo que pasó. Me moría de miedo porque yo hice esto para ganar algo y no solo llevaba años tratando. Ahora me topé con algo que era muy malo.